Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos una vez más a su canal favorito de Noticias del Corazón, donde destapamos los secretos mejor guardados de las estrellas turcas. Hoy prepárense porque la bomba que les traemos va a explotarles la cabeza. Sí, como lo escucharon, tenemos una información jugosísima, una revelación que involucra a Hande Erçel, Kerem Bürsin, y prepárense, al ex de Kerem. Así es, hoy vamos a hablar de lo que aparentemente le dijo el ex de Kerem Bürsin a Hande Erçel. Ya sé, están pensando, ¿pero qué pasó? ¿Cuándo pasó? Cuéntanos todo. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Acompáñenme en este viaje lleno de intrigas, rumores, fuentes anónimas y por supuesto, mucho pero mucho salseo. Vamos a desmenuzar cada detalle de esta historia, analizaremos las posibles motivaciones detrás de las palabras del ex de Kerem, y especularemos sobre el impacto que esto podría tener en la vida de Hande. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de chismes, quiero recordarles a todos ustedes, los suscriptores más fieles, y a los que nos están visitando por primera vez, que se suscriban al canal y activen la campanita. Así no se perderán ni una sola de nuestras exclusivas, nuestras investigaciones a fondo y por supuesto, todo el drama que nos encanta compartir. Ya saben, aquí en Somos como sus mejores amigos, siempre listos para contarles los secretos más jugosos. Así que ya lo saben, suscríbanse para no perderse nada. Y ahora sí, vamos al lío. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron, por mucho tiempo, una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Su romance, que floreció en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, Love is in the Air, fue como un cuento de hadas hecho realidad. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los fans estaban absolutamente enamorados de Anker, como cariñosamente los apodaron, y seguían cada uno de sus pasos con fervor. Sus fotos juntos en redes sociales acumulaban millones de me gusta en cuestión de minutos, y sus entrevistas conjuntas eran verdaderos eventos mediáticos. Todo parecía perfecto. Un amor digno de una novela turca. Pero, como suele suceder, los cuentos de hadas a veces terminan. Y así fue con la relación de Hande y Kerem. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular. Se les veía menos juntos, sus interacciones en redes sociales disminuyeron, y las especulaciones sobre una posible ruptura se hicieron cada vez más fuertes. Finalmente, la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia, por supuesto, fue un balde de agua fría para los fans. Muchos se negaban a creerlo, y esperaban un pronto regreso. Pero lamentablemente el tiempo demostró que la separación era definitiva. Ambos actores continuaron con sus vidas, enfocándose en sus carreras profesionales y manteniendo un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Hande, por ejemplo, ha estado imparable con sus proyectos, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, ha explorado nuevas facetas en su carrera, incluso incursionando en proyectos fuera de Turquía. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque, como saben, antes de Hande Erçel, Kerem Bürsin tuvo otras relaciones. Y una de esas relaciones en particular, ha vuelto a la palestra debido a esta supuesta conversación con Hande. De hecho, el nombre de esta ex, vamos a llamarla Señorita X, para mantener un poco de misterio y proteger su identidad por ahora, ha sido tendencia en redes sociales en los últimos días, precisamente por este asunto. Pero no nos engañemos, mis chismosos, el nombre de Señorita X ya ha sido prácticamente descifrado por los fans más detectivescos. Aunque oficialmente mantengamos el anonimato, las pistas apuntan fuertemente hacia una actriz con la que Kerem mantuvo una relación seria hace algunos años y que aparentemente no terminó de la mejor manera. Ahora, ¿qué fue exactamente lo que le dijo la señorita X a Hande Erçel? Aquí es donde las cosas se ponen un poco turbias, porque la información que tenemos proviene de fuentes anónimas y de algunos insiders de la industria del entretenimiento turco. Así que, como siempre, les pedimos que tomen esta información con pinzas y la consideren como un rumor, aunque uno bastante jugoso. Pero recuerden, mis queridos, en el mundo del espectáculo turco, donde los rumores a menudo se convierten en realidad, más vale estar preparados para cualquier cosa. Según nuestras fuentes, la señorita X se habría puesto en contacto con Hande Erçel poco después de la ruptura de la actriz con Kerem Bürsin. Al parecer, la señorita X habría querido ofrecerle a Hande algunas palabras de consuelo y compartir su propia experiencia con Kerem. Hasta aquí todo suena relativamente normal, ¿verdad? Dos exnovias compartiendo experiencias y ofreciéndose apoyo mutuo. Pero según nuestras fuentes, la conversación fue mucho más allá de un simple intercambio de palabras amables. Dicen, y esto lo recalco, dicen, que la señorita X tenía una agenda oculta.
Al parecer, la señorita X habría aprovechado la oportunidad para advertir a Ande sobre algunos aspectos de la personalidad de Kerem Bürsin y para contarle algunos detalles sobre su relación que podrían haber contribuido a la ruptura. No vamos a entrar en detalles escabrosos ni a revelar información confidencial que podría perjudicar a las partes involucradas. Pero según nuestras fuentes, las palabras de la señorita X fueron bastante contundentes y habrían dejado a Ande bastante impactada. Hablamos de revelaciones sobre el comportamiento de Kerem en la intimidad, sus supuestas inseguridades y, lo más impactante de todo, su dificultad para comprometerse en relaciones a largo plazo. ¡Bomba! Ahora, ¿por qué la señorita X habría hecho esto? ¿Cuáles fueron sus motivaciones? Aquí es donde las especulaciones comienzan a volar. Algunos creen que la señorita X simplemente quería ayudar a Ande, ofrecerle una perspectiva diferente y evitar que cometiera los mismos errores que ella cometió en su relación con Kerem. Un acto de sororidad entre mujeres, quizás, o tal vez un intento genuino de evitarle a Ande más dolor. Otros, sin embargo, creen que la señorita X tenía motivos más oscuros, como venganza, resentimiento o simplemente ganas de llamar la atención. Recordemos que la señorita X, aunque sigue siendo una figura reconocida en Turquía, no ha alcanzado el mismo nivel de fama internacional que Hande Erçel o Kerem Bürsin. ¿Podría ser esto un intento desesperado por volver a estar en el candelero? También hay quienes piensan que todo esto es una gran mentira, un invento de la prensa sensacionalista turca para generar polémica y vender más revistas. Y la verdad, esta posibilidad tampoco podemos descartarla por completo. En el mundo del espectáculo, como sabemos, muchas veces la verdad se mezcla con la ficción, y es difícil separar una de la otra. Los medios turcos, conocidos por su voracidad por el chisme y su habilidad para inventar historias a partir de la nada, podrían estar detrás de todo esto. No sería la primera vez. Pero independientemente de cuáles sean las verdaderas motivaciones de la señorita X, lo cierto es que esta supuesta conversación con Hande Erçel ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans de Hande y Kerem están divididos, algunos apoyan a Hande y la alientan a seguir adelante, mientras que otros critican a la señorita X por entrometerse en la vida de la actriz. También hay quienes defienden a Kerem y lo acusan de haber tratado mal a ambas mujeres. En fin, un verdadero caos. Los hashtags #Hande Erçel, #Kerem Bürsin, #señorita X y #Anker se han convertido en trending topics mundiales, demostrando el enorme poder que tienen estas celebridades en las redes sociales. Y es que, como ya les dije, las relaciones amorosas de las celebridades turcas siempre generan un gran interés en el público. La gente se identifica con sus historias, se involucra emocionalmente y se siente parte de sus vidas. Y cuando una relación termina, es como si una parte de ellos también se rompiera. La idealización de las parejas famosas es un fenómeno común, y la ruptura de Anker ha sido especialmente dolorosa para muchos fans que veían en ellos el ejemplo perfecto del amor verdadero. Pero volviendo al tema principal de nuestro vídeo, ¿cómo reaccionó Hande Erçel a las palabras de la señorita X? Según nuestras fuentes, la actriz se habría sentido bastante confundida y dolida. Aunque ya había pasado un tiempo desde su ruptura con Kerem, las palabras de la señorita X habrían reabierto viejas heridas y la habrían hecho cuestionar muchas cosas sobre su relación. Se dice que Hande siempre tuvo dudas sobre la sinceridad de Kerem y su capacidad para amarla de verdad. Las palabras de la señorita X, si son ciertas, habrían confirmado esos miedos y la habrían sumido en una profunda tristeza. Se dice que Hande habría pasado varios días reflexionando sobre lo que le había dicho la señorita X, tratando de discernir la verdad de la mentira y de entender cuáles fueron los verdaderos motivos de su ruptura con Kerem. También se dice que habría hablado con algunos amigos cercanos y con su familia para pedirles consejo y apoyo. Su hermana, Gamze Erçel, habría sido un pilar fundamental en este proceso, brindándole consuelo y ayudándola a superar este difícil momento. En definitiva, esta supuesta conversación entre la señorita X y Hande Erçel ha sido un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo turco. Una bomba que ha explotado y ha dejado a todos con la boca abierta. Y aunque todavía no podemos confirmar al 100% la veracidad de esta historia, lo cierto es que ha generado un gran debate y ha puesto en el centro de la atención las relaciones amorosas de las celebridades y el impacto que tienen en el público. Esta situación ha reavivado el debate sobre la privacidad de las figuras públicas y el derecho a la intimidad, especialmente en un país como Turquía, donde la prensa del corazón es especialmente agresiva y sensacionalista. Pero la cosa no termina ahí. Porque, como todo buen drama turco, esta historia tiene varios giros inesperados. Resulta que después de la supuesta conversación entre la señorita X y Hande, alguien cercano a Kerem Bürsin filtró información a la prensa sobre la vida privada de la señorita X, así como lo oyen. Al parecer, esta persona cercana a Kerem quería vengar a su amigo y desacreditar a la señorita X frente a la opinión pública.
Esta persona, según nuestras fuentes, podría ser un miembro del equipo de relaciones públicas de Kerem, alguien encargado de proteger su imagen y limpiar su nombre a toda costa. Esta filtración, por supuesto, generó aún más polémica y controversia. La señorita X se sintió traicionada y expuesta, y amenazó con demandar a Kerem Bürsin y a la persona que filtró la información. La situación se volvió tan tensa que los abogados de ambas partes tuvieron que intervenir para tratar de llegar a un acuerdo y evitar una batalla legal. Los detalles de la información filtrada son, por supuesto, confidenciales, pero se dice que involucran detalles íntimos de la vida personal de la señorita X y que podrían dañar gravemente su reputación. En medio de todo este caos, Hande Erçel decidió mantenerse al margen y no hacer declaraciones públicas sobre el tema. La actriz prefirió enfocarse en su trabajo y en su bienestar personal, y no alimentar aún más la polémica. Una decisión sabia, sin duda. Hande ha demostrado ser una mujer inteligente y astuta, capaz de navegar por las turbulentas aguas del mundo del espectáculo sin perder la compostura. Pero a pesar de su silencio, Hande Erçel no pudo evitar ser arrastrada al torbellino mediático. Los paparazzi la acosaban constantemente en busca de una declaración, y los fans la bombardeaban con preguntas en las redes sociales. La actriz, sin embargo, se mantuvo firme y no cedió a la presión. Su silencio, de hecho, ha sido interpretado por muchos como una confirmación tácita de la veracidad de la historia. El que calla otorga, dicen por ahí. Y es que Hande Erçel ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, capaz de superar cualquier obstáculo que se le presente. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Y aunque su vida amorosa ha sido objeto de escrutinio público, ella siempre ha sabido mantener la compostura y seguir adelante con la frente en alto. Su resiliencia y su profesionalismo son admirables. Ahora, ¿cómo terminará esta historia? ¿Se reconciliarán Hande Erçel y Kerem Bürsin? Esta pregunta, que muchos fans siguen haciéndose, parece cada vez más improbable. La ruptura parece definitiva, y la tensión entre ambos actores es palpable. ¿Habrá una demanda entre la señorita X y Kerem Bürsin? Esta es una posibilidad real. Los abogados de ambas partes están trabajando intensamente para evitar una batalla legal, pero la situación es delicada y el riesgo de una demanda sigue latente. ¿O todo quedará en un simple rumor? Esta es la opción menos probable. La historia ha tomado demasiada fuerza y ha generado demasiada controversia como para que simplemente se desvanezca en el aire. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos asegurarles es que aquí, estaremos al tanto de cada detalle y les mantendremos informados de todo lo que suceda. Porque ya saben, nosotros somos sus chismosos favoritos. Y como buenos chismosos, tenemos nuestras propias teorías sobre el futuro de esta historia. Creemos que aunque la reconciliación entre Hande y Kerem es poco probable, la posibilidad de una demanda entre la señorita X y Kerem es muy alta. Y lo que es aún más interesante, creemos que la filtración de información a la prensa podría ser solo la punta del iceberg. Podrían surgir nuevas revelaciones y nuevos escándalos en los próximos días. Estén atentos. Bueno, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de intrigas, revelaciones y mucho salseo. Hemos explorado la supuesta conversación entre el ex de Kerem Bürsin, a quien llamamos señorita X, y Hande Erçel, analizando las posibles motivaciones detrás de las palabras de la señorita X y el impacto que esto pudo haber tenido en Hande. También vimos cómo la situación escaló, involucrando filtraciones a la prensa y posibles acciones legales. Hemos desmenuzado cada detalle, especulado sobre los posibles escenarios y analizado el impacto mediático de este culebrón turco. Como siempre, les agradezco infinitamente por acompañarme en este viaje lleno de chismes y por ser parte de esta gran comunidad. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir investigando y trayéndoles las noticias más jugosas del mundo del espectáculo turco. Sin ustedes, este canal no sería lo que es. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que la señorita X tenía buenas intenciones al hablar con Hande, o creen que sus motivos eran más oscuros? ¿Qué opinan de la reacción de Kerem Bürsin y de la filtración de información a la prensa? ¿Creen que Hande debería hablar públicamente sobre el tema? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Cuéntame, ¿eres team Hande, team Kerem o team señorita X? Quiero saberlo todo. Y no se corten, aquí no juzgamos a nadie. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que le den like a este vídeo si les gustó, y que lo compartan con sus amigos para que también se enteren de este chismecito. Ayúdenme a seguir creciendo esta comunidad de amantes del salseo turco. No olviden activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. Recuerden, like, compartir, suscribirse y a chismosear se ha dicho. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales.
Ahí comparto contenido exclusivo, adelantos de los próximos vídeos y por supuesto, mucho más chisme. No se lo pierdan. Así que ya lo saben, mis chismosos favoritos, manténganse conectados, porque aquí en Siempre tenemos algo nuevo que contarles. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Ciao. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del chisme. Hasta la próxima.